¿Qué pasaría si te dijera que, mientras miles de reos sobreviven entre rejas oxidadas, colchonetas rotas y raciones de arroz frío, mientras que un hombre convertía su celda en una discoteca privada, cenaba langosta bajo aire acondicionado y bebía coñac? Su nombre, Rolando Florian Félix. Su apodo, el Rey sin Corona. ¿Quién fue Rolando Florian Félix? ¿Es posible que un hombre, nacido en la humildad, se convierta en una de las figuras más temidas y poderosas del narcotráfico en su país? Rolando Florian Félix, oriundo de Barahona, República Dominicana, es un ejemplo de cómo las circunstancias y decisiones pueden transformar radicalmente el destino de una persona. Nacido el 13 de abril de 1966, Florian Félix inició su carrera en las fuerzas del orden como teniente de la Policía Nacional Dominicana. Sin embargo, su ambición y deseo de poder lo llevaron a cruzar la línea hacia el crimen organizado. Aprovechando su conocimiento del sistema y sus contactos, se adentró en el mundo del narcotráfico durante la década de 1990, una época marcada por la proliferación de carteles y el auge del tráfico de drogas en el Caribe. Su ascenso en el mundo criminal fue meteórico. Conocido por su astucia y determinación, Florian Félix se convirtió en una figura central en el tráfico de cocaína hacia Puerto Rico y otros destinos. Su influencia y poder crecieron al punto de ser considerado el narcotraficante más peligroso condenado en la República Dominicana. Este estatus le valió el apodo de El Rey de Najayo, en referencia a la prisión donde estuvo recluido. La cárcel de lujo. No una prisión, sino un palacio. Su celda no era una habitación austera con una cama de hierro y una manta raída. Por el contrario, estaba equipada con aire acondicionado, refrigerador, televisores de pantalla plana, muebles de lujo y una colección personal de libros y obras de arte. Estas comodidades eran posibles gracias a la influencia y el poder que Florian Félix mantenía incluso tras las rejas. Un informe de la Procuraduría General de la República Dominicana reveló que Florian Félix había transformado su celda en un apartamento de lujo. Las celdas adyacentes fueron unidas para crear un espacio más amplio, decorado con pinturas, retratos y otros objetos personales que reflejaban su estatus y gusto refinado. Además, tenía acceso a electrodomésticos y otros artículos prohibidos para los reclusos comunes. Las visitas íntimas también eran parte de su rutina. A pesar de las restricciones, Florian Félix recibía a mujeres en su celda, algunas de las cuales eran menores de edad, según informes oficiales. Estas visitas eran facilitadas por funcionarios penitenciarios que, ya sea por corrupción o intimidación, permitían que Florian Félix mantuviera su estilo de vida lujoso dentro de la prisión. El caso de Florian Félix no es único en la región. En Honduras, por ejemplo, se descubrieron celdas de lujo en la Penitenciaría Nacional de Támara, donde reclusos vivían con aire acondicionado, televisores de plasma y hasta criaban tilapia en estanques dentro de la prisión. Estas situaciones reflejan un patrón de corrupción y privilegios en los sistemas penitenciarios de algunos países latinoamericanos. La estructura de poder interna. Conocido como el Rey de Najayo, Florian Félix no solo era un interno más, era el epicentro de una estructura de poder que desafiaba las normas establecidas. Desde su ingreso en 1996, Florian Félix comenzó a tejer una red de influencia que le permitió controlar aspectos fundamentales de la vida carcelaria. Asignaba celdas, autorizaba visitas y regulaba el acceso a privilegios. Su palabra era ley, y su autoridad superaba incluso a la de los directivos del penal. Este dominio no se limitaba a la gestión interna, también abarcaba el tráfico de influencias y la corrupción. Funcionarios penitenciarios, ya sea por temor o conveniencia, se alineaban con sus intereses. La línea entre custodios y custodiados se desdibujaba, creando un ecosistema donde Florian Félix era el soberano indiscutible. Según informes de la Procuraduría General de la República Dominicana, Florian Félix había transformado su celda en un apartamento de lujo, equipándola con electrodomésticos, muebles de alta gama y obras de arte. Esta metamorfosis no solo simbolizaba su poder, sino que también evidenciaba la permisividad de las autoridades penitenciarias. Corrupción institucionalizada. Su reinado dentro de la Penitenciaría Nacional de Najayo fue posible no únicamente por su influencia entre los reclusos, sino, más profundamente, por la podredumbre institucional que le permitió operar con total impunidad. Desde su ingreso,
Florian Félix identificó a los funcionarios clave que controlarían el acceso, la vigilancia y los registros. Fue así como comenzó a tejer una red que se extendía por los distintos niveles del sistema penitenciario, comprando voluntades y favores con una mezcla de intimidación, favores económicos y beneficios personales. Guardias, jefes de seguridad e incluso personal administrativo cayeron bajo su esfera de influencia, convertidos en peones de su engranaje carcelario. Gracias a esta red, el capo dominicano no solo tenía una celda de lujo, sino que también recibía alimentos de restaurantes, bebidas alcohólicas importadas, acceso ilimitado a teléfonos y a visitas íntimas sin restricción. Las inspecciones eran avisadas con antelación, los reportes eran manipulados y los castigos inexistentes. La ley dentro de Najayo no la dictaba el Estado, la dictaba él. Un dato curioso y real es que, en el año 2003, las autoridades realizaron una intervención sorpresa en el penal y descubrieron que Florian Félix poseía, entre otras cosas, una cava con botellas de coñac valoradas en más de $5,000 cada una, y una carta firmada por un alto oficial permitiéndole tener un televisor plasma de 42 pulgadas en su celda. Este episodio fue documentado en informes filtrados por el propio Ministerio Público, pero jamás se sancionó a los responsables. Privilegios sexuales y sociales. Para muchos, la cárcel representa un corte radical con la vida exterior, un encierro físico, mental y social. Pero para Rolando Florian Félix, ese encierro fue solo una fachada. Dentro de los muros de Najayo, la vida social del narcotraficante no solo continuó, sino que floreció con una intensidad tan escandalosa como inverosímil. Entre visitas, mujeres y celebraciones íntimas, la prisión parecía más un club privado que un centro penitenciario. Florian Félix mantenía una agenda social activa, en la que se incluían encuentros frecuentes con mujeres que ingresaban al penal como si de una suite privada se tratara. Las visitas íntimas no solo eran regulares, sino también múltiples en un mismo día, sin importar las normativas que limitan estos encuentros. Muchas de estas mujeres no eran familiares ni esposas oficiales, sino modelos, presentadoras y figuras conocidas del entretenimiento nacional. El acceso de estas personas era facilitado por personal penitenciario que, bien por sobornos o por órdenes superiores, omitía todo control. El ambiente dentro de su celda estaba diseñado para el placer. Cortinas oscuras, camas con colchones de lujo, iluminación suave y hasta aromatizantes especiales daban forma a una escenografía más propia de un hotel boutique que de una cárcel. Estas comodidades estaban pensadas para satisfacer su vida sexual y social, que jamás fue interrumpida. Su celda, de hecho, llegó a ser apodada la Suite de la Pasión por varios internos, quienes entre murmullos reconocían que allí se vivía una realidad completamente distinta. Además de las visitas femeninas, Florian celebraba cenas privadas con invitados selectos, que incluían empresarios, artistas y hasta políticos. Las comidas se componían de platos gourmet, vinos importados y música en vivo. En estos encuentros se sellaban favores, se reforzaban alianzas y se mantenía intacta su red de poder, incluso dentro del encierro. El contraste con la vida de los demás internos era grotesco. Mientras la mayoría solo podía recibir visitas familiares en horarios estrictos y sin contacto físico, Florian recibía a sus invitadas en horarios flexibles y sin supervisión. Los celadores sabían que allí no se entraba sin permiso del jefe. Rolando como figura cultural dentro de la prisión. Con el tiempo, dejó de ser simplemente un narcotraficante condenado para transformarse en un símbolo de poder, riqueza y respeto dentro de los muros de Najayo. No era solo un recluso, era una figura cultural entre los demás presos, un capo convertido en ícono. Dentro del penal, su nombre inspiraba reverencia. Nadie se dirigía a él por su nombre completo, simplemente lo llamaban el Rey. Su celda era una especie de santuario del poder informal. Aquellos que deseaban conseguir algo, desde un mejor colchón hasta una transferencia de pabellón, sabían que antes de acudir al director, era mejor buscar una audiencia con él. Y como todo rey, tenía sus fieles. Muchos internos se ofrecían como mensajeros, asistentes y hasta como soldados que defendían su estatus, como si de una corte se tratara. Además, Rolando se convirtió en una especie de mentor espiritual y emocional para muchos jóvenes reclusos que admiraban su seguridad,
su estilo de vida y especialmente su historia de ascenso desde lo más bajo hasta lo más alto del mundo criminal. Les daba consejos, les hablaba sobre negocios y, según algunos relatos, incluso financiaba abogados para los casos que consideraba injustos. En un mundo donde el respeto se gana por violencia o astucia, él tenía ambas cualidades, pero prefería la segunda. Su influencia no se limitaba al interior del penal. En varias ocasiones se celebraron actividades culturales dentro de Najayo, como torneos deportivos, lecturas o pequeñas obras teatrales. Aunque no lo organizara directamente, se sabía que toda actividad requería su visto bueno. Si él apoyaba una idea, ésta tenía éxito. Si no, simplemente moría antes de nacer. De alguna forma, se volvió el curador de la cultura carcelaria, el invisible pero presente coordinador de eventos. Festividades privadas dentro del penal. Para este narcotraficante convertido en monarca del encierro, el concepto de prisión no implicaba aislamiento ni castigo, sino la oportunidad de reinventar su entorno como un paraíso privado, donde la celebración era parte de la rutina. En la Penitenciaría Nacional de Najayo, la vida no se vivía igual para todos. Mientras la mayoría de los internos lidiaban con el hacinamiento, la rutina monótona y la ausencia de libertad, Florian Félix organizaba fiestas clandestinas que poco o nada tenían que envidiarle a los salones de eventos más lujosos. Las noches se encendían con música en vivo, mujeres invitadas, platos de alta cocina y, sobre todo, la ausencia total de límites. Las fiestas, según exagentes penitenciarios y testimonios de exreclusos, eran cuidadosamente organizadas. Se elegían fechas clave, como su cumpleaños o celebraciones religiosas, que servían de pretexto para el jolgorio. Los internos de confianza se encargaban de la logística, desde la decoración hasta el traslado sigiloso del licor y los alimentos. Las autoridades penitenciarias, lejos de intervenir, se convertían en cómplices silenciosos o asistentes decorativos del espectáculo. Lo que más impresionaba era la diversidad de invitados. No solo acudían internos seleccionados, sino también mujeres del mundo del espectáculo, músicos contratados para tocar en vivo e incluso, según algunas versiones, figuras influyentes del ámbito político y empresarial. Estas reuniones no solo eran momentos de ocio, sino auténticos actos de reafirmación de poder. Cada fiesta era una demostración de que, aunque encerrado, Rolando seguía estando por encima de todos. La música que ambientaba las veladas variaba entre merengue, salsa, bachata y reggaetón. A veces, se contrataban grupos musicales que ingresaban con permisos manipulados o bajo la excusa de actividades recreativas para los internos. Otras veces, los mismos reclusos formaban orquestas improvisadas. En cualquier caso, el ritmo no faltaba, y el ambiente festivo hacía que la prisión se transformara por completo. De cocinas externas llegaban mariscos, cortes de carne fina, vinos y champán. Los refrigeradores personales de Florian siempre estaban abastecidos con manjares que ningún recluso promedio podía siquiera imaginar. Las fiestas se extendían hasta altas horas de la noche, y cualquier interrupción por parte de personal que no estuviera en su círculo de confianza era inmediatamente neutralizada. Acceso a armas y celulares. Su dominio sobre el sistema penitenciario no se limitaba a lujos ni fiestas. También abarcaba el acceso a objetos cuyo simple ingreso al penal debería haber sido imposible. En su mundo, hasta las reglas más sagradas eran maleables. En la Penitenciaría Nacional de Najayo, los protocolos de seguridad eran rigurosos para la mayoría. Sin embargo, para Florian Félix y su círculo, estos protocolos se deshacían como papel mojado. La posesión de teléfonos celulares era un secreto a voces. Mientras otros internos se comunicaban con dificultad con el exterior, él tenía acceso a múltiples dispositivos con línea activa, cargadores portátiles e incluso tablets para coordinar operaciones y sostener relaciones comerciales y personales. Estos aparatos no ingresaban escondidos en la ropa de algún visitante. Number entraban con escolta oficial, en maletas custodiadas o en sobres cerrados que eran entregados por los mismos funcionarios. Era un sistema que funcionaba como un reloj suizo, aceitado por sobornos, miedo y favores. En ocasiones, Florian enviaba mensajes a otros centros penitenciarios, e incluso se rumoraba que tomaba decisiones sobre movimientos logísticos desde su celda. Más grave aún era su presunto acceso a armas de fuego.
Aunque parezca increíble, existen testimonios y documentos filtrados que sugieren que, en al menos 2 ocasiones, portó una pistola dentro del penal. Algunos internos hablaban de una pequeña arma que ocultaba en un compartimiento secreto de su habitación. Otros aseguraban haberlo visto amenazar con ella a un celador que osó levantarle la voz. Si esto es cierto y todo apunta a que lo es, el nivel de control que Florian ejercía se situaba más allá de lo institucional. Era un Estado dentro del Estado. Esta posesión de armas no solo implicaba un poder intimidatorio frente a otros presos, sino una señal clara a las autoridades. Nada podía tocarlo sin su consentimiento. Los rumores sobre su capacidad para ordenar castigos, aislamientos o incluso transferencias de internos indeseados eran parte del mito, pero también parte de su operativa real. El menú de un prisionero billonario. Pero cuando se trata de Rolando Florian Félix, la dieta no tenía nada de penitenciaria. Su menú era digno de un restaurante de 5 estrellas, cuidadosamente seleccionado, preparado con esmero y servido como si de un banquete privado se tratara. Dentro de la Penitenciaría Nacional de Najayo, Florian no se conformaba con arroz blanco y frijoles. Su celda era abastecida diariamente con cortes de carne de res Angus, mariscos frescos, langostas, camarones jumbo, sushi y ceviche. Las frutas exóticas nunca faltaban, al igual que los panes artesanales y los postres importados. En lugar de agua tibia de grifo, bebía aguas minerales francesas o jugos prensados en frío, enviados desde restaurantes exclusivos de la capital. Las comidas no llegaban por casualidad, eran enviadas en vehículos particulares y transportadas por intermediarios que recibían acceso privilegiado al penal. Algunos testimonios afirman que ciertos guardias cargaban las bolsas con cuidado reverencial, como si supieran que estaban entregando algo más valioso que alimentos, símbolos de poder. Además, tenía acceso a una pequeña cocina equipada dentro de su celda, donde un interno asignado como cocinero personal se encargaba de calentar y servir los platos en vajilla de porcelana con cubiertos de acero inoxidable.